Y muchos aquí saben que hemos estado concentrados en el libro de Romanos, en ese libro, en esa epístola tan importante que escribió nuestro apóstol. Tenemos que decir que para nosotros, los que no somos de raza judía, nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Dios escogió a Pablo a pesar de ser él judío y fariseo. Dios lo escogió para que Pablo llevara el evangelio fuera de Israel, fuera de la tierra de la Palestina y fuera a otras partes del mundo. Y el apóstol Pablo es el hombre que planta y establece iglesias en Europa, en Asia Menor. Pablo es nuestro apóstol y probablemente todos los libros de la Biblia son importantes. Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. De los 27 libros, Pablo escribió 13. Pero se considera que la epístola, el libro a los Romanos, es de suma importancia porque Dios utiliza, Pablo era el secretario, Dios le decía escribe, Dios es el autor, Dios es el que inspira, el que coloca los pensamientos, pero el elemento humano en la palabra, en este caso fue el apóstol Pablo, y le escribe el libro, le escribe la carta a los romanos. Y nos toca hoy un pedazo del capítulo 6. Hemos cubierto muchos capítulos. Les quiero, a manera de simplemente de recalcar, recordarles que es en Romanos 1 donde nos encontramos por primera vez la palabra evangelio en el versículo 16 que dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el poder de Dios, la dinamita de Dios, el dinamo de Dios. Dice ahí en Romanos capítulo 1 que Dios, la ira de Dios está justificada, que el hombre desde la creación, desde Adán y Eva, el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y Dios dice en el capítulo 1 que las cosas invisibles de Él, su poder, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. En el capítulo 3 descubrimos que dice que todos los hombres somos pecadores, que la sentencia, el resumen de Dios es que todos los seres humanos necesitamos redención y salvación. Todos, sin excepción. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo bueno es lo que dice a continuación. Dice que nosotros los pecadores podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice entonces Romanos capítulo 3 que el hombre recibe la justificación, el perdón, la exoneración de sus pecados por medio de la fe depositada en el Salvador Jesús. En otras palabras, que Jesús cargó nuestros pecados, se convirtió en nuestro cordero expiatorio. Él, el justo, llevó los pecados de los injustos para podernos presentar y llevar a Dios. Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 nos hablan de que nosotros ya no estamos bajo la ley, que la ley nos condena, pero la gracia de Dios nos salva, que la ley es fuerte, es implacable, pero la gracia de Dios perdona. Y así ha sido sucesivamente. Tenemos toda la historia, cómo Dios perdona y después nos pide que nuestras vidas modelen el perdón que hemos recibido. Y Romanos capítulo 6 nos habla de lo que yo les conversaba la semana pasada. Romanos capítulo 6, si pudiéramos darle un título, es que en Romanos capítulo 6 Dios nos enseña cuál es la mecánica
la mecánica, los detalles de la vida cristiana victoriosa. Si usted quiere tener victoria en Jesucristo, si usted quiere tener victoria sobre el pecado, sobre adicciones, sobre viejos hábitos, yo le animo y le exhorto a que usted estudie Romanos. Yo era cristiano por muchos años y el Señor había hecho muchas cosas hermosas en mi vida, pero qué interesante que años después, no recuerdo si fueron 7 u 8 años después de yo haber conocido al Señor, un día leyendo el libro a los Romanos, de repente aquel capítulo 6 cobró, mis queridos hermanos, cobró una vida nueva. Es como si me hubiera caído una moneda y de repente entendí cosas que antes no había entendido y aquello fue muy especial para mí. Mi oración es que usted se convierta en un lector de la Biblia y en un estudiante de este capítulo si es que queremos tener victoria en la vida cristiana. Dios quiere que tengamos victoria sobre el pecado. Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados y que seamos personas redimidas y perdonadas. Dios quiere ahora que seamos personas transformadas y que no tengamos que continuar viviendo esclavos del pecado. La Biblia dice que ya nosotros no somos esclavos. Los cristianos somos hijos. Hay una diferencia, el esclavo está en la casa, pero el hijo es heredero de todo lo que tiene el dueño de la casa. Y la Biblia dice que Dios nos ha transferido y que ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Somos coherederos con Jesucristo. En otras palabras, la herencia de Jesucristo, mis hermanos, cuando recibimos a Cristo, Jesucristo nos hace a nosotros partícipe de su herencia. Eso es lo que significa estar en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que los que hemos recibido a Cristo, estamos en Cristo. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en Romanos capítulo 6 nos habla de la mecánica, de la vida cristiana victoriosa. La mecánica, los detalles. Claro, los detalles necesitan poder. Pues en el Romanos capítulo 6 está la mecánica y en el capítulo 8 está la dinámica, está el dinamo, está la potencia del cristiano. Por eso el capítulo 8 menciona 19 veces al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dinamo, es la potencia. Nosotros podemos vivir diferentes a como vivíamos antes porque Dios con su Espíritu nos empodera. Amén. Si usted tiene el Espíritu de Dios porque usted es creyente, usted tiene el poder de Dios a su alcance. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso no es una realidad para Pablo. Esa debe ser la realidad para todos los creyentes. Todo lo que antes no podía hacer, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a su Espíritu. Pero Romanos capítulo 6 tiene 3 palabras, 3 verbos importantísimos. En estos 3 verbos que indican la acción que nosotros tenemos que tomar, en estos 3 verbos se encierra la mecánica de la vida cristiana victoriosa. La primera palabra es que dice que nosotros tenemos que saber que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Sabiendo que fuimos crucificados con Cristo, saberlo es tener un entendimiento claro, un entendimiento profundo. Y yo le pregunto en esta mañana, sin que usted tenga que contestarme en voz alta, ¿sabe usted que si usted es creyente y usted ha recibido a Jesucristo de verdad, sabe usted que en Cristo Jesús, en la persona de Cristo, usted y yo y todos los cristianos fuimos crucificados juntamente con Él? Cristo tomó nuestro lugar. Cristo fue nuestro sustituto. Y Él murió por nosotros y nosotros en Cristo hemos muerto también.
Y dice ahí en Romanos 6:6 que tenemos que saber. Ahí la palabra saber es un conocimiento pleno, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea no desaparecido, pero sí destituido de poder, que sea neutralizado, que al estar nosotros en Cristo podemos tener poder sobre esos viejos hábitos. Luego dice en el versículo 13, la segunda palabra. Primero es saberlo. Después dice en el versículo 13 que tenemos que considerarnos muertos al pecado. La palabra considerar ahí significa darlo por hecho. Darlo por hecho. Es un hecho. Lo damos por hecho, es una realidad. Me considero muerto al pecado y vivo para Dios. Si tú eres cristiano, esa debe ser tu experiencia. Saber que tu viejo hombre en Cristo Jesús fue crucificado. Ahora, considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. Considerarte es darlo por hecho. Esto lo doy por hecho. Mi fe está tan pura que lo doy por hecho. No hay que convencerme de más. Lo doy por hecho, sabiendo, me considero, doy por hecho de que hemos muerto al pecado y que estamos vivos para Dios. La tercera palabra es la que vamos a ver en esta mañana en unos versículos para terminar el capítulo 6, donde dice que ahora saberlo es cuando tenemos el entendimiento profundo. Considerarnos es cuando lo damos por hecho. Y ahora tenemos que presentar nuestro cuerpo, nuestros miembros, como instrumentos de justicia para Dios. Yo quisiera comparar la vida cristiana victoriosa con algo que a muchos nos gusta hacer. ¿A cuántos de nosotros no nos encanta visitar otra ciudad, otro país, montarnos en un avión y volar hacia otro lugar y estar unos días allí, visitar familia? ¿A cuántos les gusta volar? A ver si, dado que no hay pandemia, que no hay, bueno, los aviones, las líneas aéreas están de nuevo llenas a capacidad antes de la pandemia. Volar, nosotros sabemos que volar es elevarse en el aire, sean objetos o aves, elevarse en el aire y moverse de un punto a otro y estar allá arriba en el aire por cierto tiempo. Eso le llamamos volar. Volar. ¿Por qué es posible volar un avión? ¿Por qué es posible volar un avión? Yo quiero hacer un paralelo. Es posible volar un avión de la misma manera que es posible que un cristiano tenga victoria en Cristo, tenga victoria sobre su vieja vida. ¿Por qué es posible volar un avión? Bueno, porque existe en la física, hay reglas y leyes de física que le llamamos aerodinámica, que a través de principios establecidos de presión y la manera que los objetos se relacionan con el viento, una nave como un avión con una fuerza de propulsión, con un motor que le esté dando suficiente velocidad, puede despegar y puede volar y mantenerse en el aire y no caerse. Son las reglas de la aerodinámica. Y yo quisiera que usted pensara que las reglas que hay para nosotros
poder volar en el Señor y decir, ya no vivo como antes vivía. Ninguno de nosotros alega perfección. Ese dicho que dice, yo no soy todo lo que debo ser, ni tampoco soy lo que quiero ser, pero tampoco soy lo que antes era. Eso lo puede decir cualquier creyente, eso lo puedes decir tú, no decirlo. Esa puede ser tu experiencia y tu realidad. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña en este libro de Romanos cómo nosotros tener victoria en la vida cristiana. Romanos capítulo 6, quiero comenzar donde terminamos la semana pasada, que es Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14 dice que nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene que enseñorearse de nosotros, no tiene que dominarnos, no tiene que ser nuestro amo. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este verso es claro que el cristiano, por eso a esta serie de Romanos le hemos llamado de la ley a la gracia. Nosotros, la ley es seca, la ley no tiene poder, no tiene vida. Lo único que la ley hace es condenar. La gracia empodera, la gracia da vida. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el régimen nuevo de la gracia de Dios. Y la gracia no es más que el deseo y el poder para vivir la vida cristiana. El deseo y el poder, dicen las escrituras en Filipenses capítulo 2, que Dios es el que produce en nosotros el querer, así también como el hacer según su buena voluntad. Dios está obrando. Cuando recibimos a Cristo, la vida de Dios entra a nosotros. Nuestro espíritu muerto recibe la vida. El Espíritu Santo dice que es derramado en nuestros corazones. Y que ese espíritu ahora le da vida a nuestro espíritu. Ahora tenemos una nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y por lo tanto nosotros podemos caminar con Cristo y tener victoria sobre las áreas donde antes nada más que experimentábamos derrota. Miren lo que dice el versículo 15. Versículo 15. Pablo pregunta aquí, ¿qué pues? ¿Qué estoy tratando de decir? Es lo que quiere decir el qué pues es. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, eso no es lo que estoy diciendo, dice Pablo. Por si acaso, en aquel entonces habían personas que acusaban y criticaban y peor, perseguían a Pablo, perseguían la enseñanza de gracia. Los legalistas perseguían la enseñanza de la gracia porque decían que Pablo lo que estaba haciendo era que estaba abaratando el mensaje, cuando en realidad lo que Pablo estaba enseñando era de que el sacrificio de Cristo es tan grande que ningún ser humano podía ni remotamente llegar a cumplir la demanda de Dios. Nada más que Jesucristo pudo cumplir las demandas de la justicia de Dios. Pero que Dios nos libre de pensar de que Pablo lo que está diciendo es, no importa, puedes pecar porque Jesucristo te salvó. Dice aquí, en ninguna manera. Versículo 16, le dice Pablo a los romanos, ustedes no saben que si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, ustedes son esclavos de aquel a quien ustedes obedecen. La esclavitud existía abundantemente. Existía particularmente en Roma. Vivían más esclavos en Roma que ciudadanos romanos. Los hombres eran dueños de otros hombres. Habían mercados donde se vendían seres humanos, hombres, mujeres, jovencitos, familias enteras. Cuando Pablo le escribe a los romanos y les dice, ustedes no saben que un esclavo, cuando se entrega a su amo, el esclavo va
hacer la voluntad de su amo. Los romanos entendían eso bien. El mundo del primer siglo se entendía eso muy bien porque la esclavitud existía en todas partes, incluyendo en Israel. Pablo trae esta ilustración, este argumento y le dice, ustedes no saben que si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, pues entonces ustedes son esclavos de aquel a quien ustedes obedecen. En otras palabras, un esclavo no puede tener un amo y por aquí tener otro amo. Nada más que se puede tener un amo cuando uno es esclavo. Un amo. Y la ilustración aquí es esta. Pablo está tratando de decirle, si ustedes se someten a Dios, si ustedes se han sometido a Dios, ya ustedes no tienen por qué someterse más al pecado. El pecado era a lo que ustedes se sometían antes de conocer a Jesucristo, pero ahora ustedes se han sometido a Dios como esclavos. Si ustedes se someten a alguien, va a ser a uno de dos, o al pecado para muerte, o a la obediencia para justicia. Al pecado para muerte, o a la obediencia para justicia. Pablo está razonando con ellos, está explicándoles, está ilustrándoles. No Pablo, Dios que estaba guiando a Pablo en todas las palabras que estaba escribiendo, porque este libro es inspirado por Dios. Versículo 17. Pablo le da gracias a Dios y dice, a pesar de lo dicho anteriormente, doy gracias a Dios que aunque ustedes antes eran esclavos del pecado, ustedes han obedecido de corazón, a aquella doctrina a la cual ustedes se han entregado. La doctrina de la justicia, del perdón, de la salvación, de pedirle a Cristo que les salve, de invocar el nombre del Señor, de aceptar a Cristo, de creer en Él, de confiar en Él. La doctrina de salvación, la doctrina de Jesucristo, eso es lo que nos hace cristianos. Si tú eres cristiano esta mañana, es porque tú en algún momento en tu pasado te entregaste a la doctrina, a la enseñanza. La palabra doctrina es simplemente enseñanza o principio. Si tú eres cristiano porque en un momento en tu vida pasada, sea un año, sea unos meses, sean 10 años, los que sean, tú te entregaste de corazón a la enseñanza de la Biblia y le dijiste a Jesucristo, Señor, sálvame. Así fue mi caso. Yo un sábado por la noche estaba viviendo como un perdido. Y el domingo por la mañana oí un programa de radio que fue el que Dios utilizó para darme el jalón en mi corazón. Y días después le dije, Señor, sálvame que estoy perdido. Y la Biblia dice que cualquiera que invoque el nombre del Señor, honestamente el Señor lo oye y lo salva. La Biblia dice que todo aquel que venga a Jesucristo pidiéndole, Señor, yo creo en ti, lávame y límpiame con tu sangre, el Señor a ninguno rechaza. No importa cuán sucio venimos. Podemos venir mal. Jesucristo perdona y luego después de perdonado nos dice ahora te perdoné, ahora vive una nueva vida en mí. ¿No fue eso lo que leemos en la Biblia en Juan capítulo 8 con aquella mujer hallada en el acto mismo de adulterio? Y los hombres la querían apedrear, eso era la ley. La ley decía que quien cometiera adulterio, que se le apedreara. Y estaban queriendo tentar a Jesús. Y él finalmente, como ustedes conocen, les dio la respuesta y le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Y dice que uno por uno se fueron. Y cuando Jesús levantó la cabeza, le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
se fueron, Señor. Y el Señor le contestó tremendas palabras. Yo tampoco te condeno. Primero vino el perdón. Vete y no peques más. En otras palabras, el cambio de vida viene después. Primero viene el perdón. Mis hermanos, eso es lo que la gracia hace. Primero nos perdona y luego Dios nos dice, ahora vive para mí. Anda ahora en amor, en esta nueva ley, la ley del amor, porque dice que el amor cumple todos los mandamientos de Dios. Bueno, continuemos esta lectura. Dice, ustedes han sido entregados a esta enseñanza. Y ahora, ¿qué tenemos? Versículo 18. Ahora estamos ¿cómo? Libertados del pecado. Y hemos venido a ser ¿qué? Siervos de ¿qué? Siervos de la justicia. Ahora que hemos sido liberados, Cristo rompió las cadenas. Cristo rompió las cadenas que nos hacía prisioneros, esclavos del pecado. Hemos sido liberados del pecado. Y ahora que ya somos libres en cuanto a ese amo malo, ese amo áspero, abusivo, porque el pecado, eso de que el pecado es sabrosísimo por unos minutos, por un ratico, pero las consecuencias que trae el pecado son horribles. Créanme que el pecado y el autor del pecado siempre nos pasa la cuenta, siempre nos pasa la cuenta. Pues ahora nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Y ahora, dice Pablo, ahora nos hacemos siervos ¿de quién? Del Dios que nos ha justificado. Amén. Qué bueno servir al Dios que nos ha justificado. Somos siervos de la justicia. Claro que sí. Yo aplaudo también al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nuestro Dios es bueno, mis hermanos. Nuestro Dios es bueno. Ahora quiero que vean el versículo 19. Vamos a leer nada más que hasta el 23. Ahí termina el capítulo 6. El versículo 19, el Señor escoge unas palabras bellas aquí porque dice que nos va a hablar como humanos. No van a ser palabras complicadas ni términos complicados. Aquí comienza el versículo diciendo, les voy a hablar como humanos. Pablo, que estaba incluyendo en esa carta que él escribe, Pablo incluye su humanidad. Dios utiliza todo lo del hombre cuando inspira a un hombre a escribir su palabra. Pablo dice aquí, yo les hablo ahora como humano por la debilidad humana que ustedes tienen, porque yo la tengo también. O sea que Pablo era humano como nosotros. Y dice, yo puedo entender la debilidad humana porque yo soy ser humano. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. ¿Qué somos los humanos? Fuertes. Débiles. Débiles. Somos débiles. Somos propensos a pecar. Recuerden esto. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. El ser humano peca porque es pecador. En otras palabras, el potencial está dentro de nosotros. Desde una edad temprana. Esa es la vieja naturaleza, el viejo hombre. Y dice aquí, yo les voy a hablar como humano porque yo entiendo la debilidad humana. Y yo quiero que ustedes me entiendan, romanos. Miren lo que dice ahora. Dice así, continúa y dice la otra parte. Que así como para iniquidad, así como para iniquidad, ustedes presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Piensen por un momento lo que estamos leyendo. Pablo está diciendo, óiganme, déjenme hablarles como a humanos débiles. Así como nosotros para la iniquidad
presentábamos nuestros miembros. Porque ¿con qué peca uno? ¿Con qué peca uno? Con los miembros de su cuerpo. Con los ojos, con la boca, con los oídos, con el cerebro, con las manos, con los pies. Nosotros, sin Cristo, todo lo que hacemos es presentar nuestros miembros para servir al pecado. Pablo dice, de la misma manera que ustedes presentaban sus miembros para servir a la injusticia, ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Así que antes servíamos a la iniquidad. Ahora debemos de cambiar de amo. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? Hay cristianos que tienen una confusión. Jesucristo no es solamente nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y el Señor quiere que nosotros digamos, Señor, tú eres mi amo. Señor, fortaléceme, cambia mi corazón. Señor, ayúdame en mis debilidades. Señor, hoy domingo quiero vivir para servirte a ti. Hoy quiero usar mis manos, mis ojos, mi mente, mi boca para servirte a ti. Yo existo para servirte a ti. ¿Has hecho eso tú? Decirle al Señor, Señor, yo existo para servirte a ti. Mis hermanos, tenemos que tomar esas decisiones así conscientemente. Y Pablo está diciendo, ya no sirvas a tu viejo amo, al amo del pecado, que detrás del pecado está el Dios de este siglo, está el diablo, que es quien nos tienta, nuestro viejo hombre. El cristiano tiene tres enemigos, el mundo, la carne y Satán. Y todos los días tenemos que estar en guerra, en batalla con los tres. Qué bueno que del lado nuestro está nuestro Salvador. Que nuestro Salvador nos fortalece, nos empodera. Nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Y cuando el Señor nos empodera y estamos nosotros llenos del Señor, llenos de la palabra, cuando estamos ahí llenos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todos los días podemos decir, Señor, hoy estoy vivo, tú eres mi amo hoy, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor y yo te voy a servir. Yo voy a vivir para ti. Mi vieja vida, no, ya yo morí a eso. Yo me considero muerto al pecado. Lo doy por hecho. ¿Y tú? Oigan lo que dice aquí. Versículo 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. El pecado y la justicia no pueden convivir. Son incongruentes, son incompatibles. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, nótese que eso está en tiempo pasado. Cuando ustedes eran esclavos del pasado, ustedes no tenían nada que ver con la justicia de Dios. ¿Verdad que no? Nada. Y ahora, versículo 21. Perdón. Leamos esto primero. ¿Qué fruto tenían ustedes de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Cuando éramos esclavos del pecado, no conocíamos la justicia de Dios. ¿Qué fruto teníamos de aquello? ¿Qué fruto había de una vida yendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué fruto había, mis hermanos? ¿Qué fruto había? Los cristianos, cuando piensan en su vieja vida, se avergüenzan. Les da bochorno, les da tristeza en su corazón. Yo fui capaz de hacer eso. Ese himno que dice, fui ciego, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy
Miro yo perdido, pero Él me halló. ¿Eh? El que escribió eso se dedicaba a ir a buscar esclavos a África. Y aburrido en el barco se puso a leer una Biblia y conoció a Cristo. Y el Señor transformó su vida. Y fue el que escribió ese himno, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo perdido y Él me halló. Esa es la experiencia de un cristiano. Ahora nos avergonzamos de cómo antes vivíamos. El fin, las consecuencias de toda esa vieja vida, ¿qué es? Muerte. Muerte. Versículo 22. Sin embargo, ahora que ustedes han sido liberados del pecado, liberados del pecado. ¿Cuántos aquí se sienten que han sido liberados del pecado? La condena del pecado. Hemos sido liberados. Todavía estamos luchando con este viejo hombre. Por eso el cristiano tiene una lucha adentro. Hay una pugna, ¿verdad? Hay una pugna que cada lado tira para su lado. Pero nosotros hemos sido liberados del pecado. Y hemos sido hechos siervos de ¿quién? Siervos de Dios. Ahora, porque servimos a Dios, tenemos como fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. El último versículo tiene un doble propósito en este momento. Porque aquí el apóstol explica cómo es que el pecado produce separación de Dios y cómo es que la salvación la obtenemos por medio de Jesucristo. Dice el versículo 3, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, si Dios nos da lo que merecemos, tiene que castigarnos y tendríamos que vivir eternamente separados de Dios. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y quiero hablarle quizás a alguien que esté aquí. Y si tú estás aquí y tú nunca le has abierto tu corazón y le has dicho, Jesucristo, Jesucristo, quiero que tú me salves. Creo que moriste por mí. Creo que tu sangre la derramaste para limpiar todos mis pecados, para perdonarme. Jesucristo, sé mi Salvador. Si alguien aquí no ha tomado esa decisión, por favor, este versículo es para ti. Morirse sin Cristo es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Quién se puede ganar esa dádiva de Dios? Nadie se la merece. Yo definitivamente que no la merezco. Si tú eres cristiano y estás aquí, lo que está diciéndonos aquí es que no podemos servir a dos señores. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? ¿Para quién vas a vivir? Cuando en la mañana te levantes, ¿para quién vas a vivir? ¿Qué vas a hacer con tus manos mañana? Y con tus ojos, y con tu cuerpo, y con tu cabeza, y con tu mente y tus pensamientos. ¿Qué vas a hacer con tu boca y con tus oídos? ¿Qué vas a leer? ¿Hacia dónde te vas a dirigir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer tus manos? ¿Saben cuántas veces aparecen las siguientes frases en la Biblia? Oigan, el que robaba, no robe más. Ya no mientan más los unos a los otros, sino hablen verdad cada uno con su prójimo. En otras palabras, el que sin Cristo era un mentiroso, que no mienta más. El que era un vago, trabaje con sus manos ahora para que tenga para sus necesidades y para compartir con los que tienen menos. Los que vivían en fornicación, ahora dice, huyan de la fornicación.
huyan. Dice 1 Corintios 6, huyan. Eso es, corran. Y así pudiéramos ir sucesivamente y decir, Señor, esto que estoy haciendo es, Señor, esto que estoy haciendo es porque te quiero servir. Señor, tú eres el dueño, tú eres el amo de mi vida. Señor, y lo que produce seguirte a ti, presentar mis miembros a ti, lo que esto produce en mi vida en el presente es santificación. Una vida separada para Dios. Mis hermanos, todos los que estamos aquí, debiéramos vivir vidas separadas para Dios. Todos, sin excepción, vidas separadas para Dios. Ay, Freddy, pero es que tú no sabes con lo que yo estoy luchando. No, quien no sabe con lo que yo estoy luchando eres tú. Porque no es que no hay una batalla, es que Dios quiere que en la batalla busquemos a Dios todos los días. Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que cuando le pedimos ayuda a Dios, su Espíritu va a obrar en nosotros. Y entonces se cumple el verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambia mi corazón, Señor. Lléname de tu Espíritu. Llévate los deseos que me alejan de ti. Dime tu palabra y ayúdame a oírla. Y lléname del deseo de seguirte a ti. Mi oración, mis queridos hermanos, mi oración en esta mañana. Alguien se me acercó y ustedes saben que hoy este es un mensaje demasiado técnico, es un poco falto de emoción. Tengo la voz mal. Pero alguien se me acercó después de la primera reunión y me dijo, óyeme, lo que he oído hoy ha sido lo que yo necesitaba. Mi oración es que Dios repita lo mismo esta mañana. Y que tú puedas decir, Jesucristo, quiero vivir para ti si ya eres cristiano. Si no, Jesucristo, hoy te quiero recibir como mi Salvador. Hoy quiero creer, te pido que me salves, que me limpies con tu sangre. La Biblia dice que todo aquel que viene a Jesucristo, Él no le rechaza. Así, sucio, empercudido, un desastre, podemos venir a Él. ¿Y qué hace el Señor? Nos abre los brazos y nos abraza y nos limpia y nos perdona y nos da vida eterna. Y ahora nos dice, vete y no peques más. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a tener un momento de oración. Y Señor, ¿qué podemos decir? Señor, ayúdanos primero a saber estas verdades, a entenderlas profundamente. Segundo, Señor, ayúdanos a dar por hecho, a considerar que estamos crucificados con Cristo. Y número 3, Señor, ayúdanos, empieza conmigo y ayúdame, ayuda a todos mis hermanos aquí, que todos los días, en todo momento, con frecuencia, el pensamiento que predomina en mi mente es los miembros de mi cuerpo. Se los quiero presentar al Señor porque Él es el amo mío. Quiero presentarle mis miembros y decirle, Señor, usa mis miembros para glorificarte tú. Mis hermanos, a eso es a lo que Dios nos ha llamado. Esta es la mecánica de la vida cristiana victoriosa. La dinámica, el motor. Esos motores que tienen un avión. Los aviones los arman, los fabrican, haciendo fórmulas de matemática, de física, para que puedan volar. Pero lo que lo hace volar es el motor que lo impulsa. Tú y yo tenemos el impulso para hacer el bien, que es el Señor en nosotros. Y Señor, cámbianos, transfórmanos, empodéranos.
Señor, si hay alguna persona aquí que entró esta mañana sin aún haber recibido a Jesucristo, sin haber entendido, sin haber tomado la decisión de decirle: Cristo, yo te recibo como mi Salvador. Señor, que tú convenzas a esa persona, hombre o mujer, el que sea, Señor. Si hay alguien aquí con esa necesidad, que no lo deje para luego, que hoy sea su día de salvación, como un día fue el mío, como un día fue el de infinidad de personas que están aquí esta mañana. Todos tenemos un día de salvación. Señor, que así sea con alguien hoy aquí, si es que alguien lo necesita. Y al resto de nosotros, Señor, llénanos del deseo de seguirte a ti. Llénanos el deseo. Te pido que este capítulo 6 ilumine la mente, el entendimiento de cada uno de mis hermanos aquí. Y que tú hagas en ellos lo que un día hiciste en mí. Señor, que lo vi claramente. Y ese día fue un gozo inefable. Entender verdades que no las había entendido tan bien como debía. Pero Señor, contigo siempre hay progreso. Ayúdanos a que haya progreso en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren progreso en sus vidas? ¿Cuántos dicen amén? Que haya progreso en mi vida. Progreso en mi vida. Señor, bendice a mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que no solamente sana nuestro corazón, sana nuestro cuerpo, sana cualquier cosa, porque tú eres Jehová Rafa. Tú eres el Dios sanador. Para ti no hay nada difícil ni imposible. Para ti no hay milagro fuera de tu alcance. Señor, te pido que tú hagas milagros aquí en esta congregación. Milagros de sanidad. Milagros de liberación espiritual. De liberación emocional. Sanidad de memorias dolorosas de la niñez, de abuso, del que sea, de todos los tipos, Señor. Aquí estamos para que tú sanes nuestro corazón. Y Señor, haznos cristianos saludables. Cristianos saludables. Yo te pido, Señor, que tú nos hagas saludables emocionalmente, saludables espiritualmente. Te lo pedimos, Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos desean que seamos cristianos saludables? Señor, enséñanos a andar en amor. Y te vamos a dar las gracias hoy. Y te las vamos a dar mañana y cada día de nuestras vidas. Y hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. Señor, yo nada más que soy un mensajero. Tu palabra es la que toma el lugar preeminente en nuestras vidas. Bendice tu palabra, Dios. Y te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.